Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. No se vayan, que tenemos una presentación ahora muy interesante. Pueden quedar a público de arrastre, como se dice en la televisión, ¿no? Tenemos la presentación del libro Paisanaje de Francisco Panera, que nos acompaña en este momento. Y lo primero que quiero preguntar directamente, ¿por qué el título? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, acércalo bastante. Sí, me oís bien, ¿verdad? Bueno, paisanaje, sí. Tantas veces no os he dicho de hablar del paisaje y su paisanaje, pues viene un poquito de ahí. Y luego yo es que en mis anteriores novelas, el paisanaje, he jugado con el paisaje como personaje. Y perdón, que he saludado. Se me ha ido. He jugado un poquito con el paisaje como personaje, ¿no? Y en esta novela, por lo menos ha sido mi intención, darle voz. En cierta medida yo creo que es un poco la voz narradora. Lo del paisanaje, bueno, pues es que a medida que el lector vaya avanzando en la lectura del relato, va a ir conociendo una serie de personajes un poquito curiosos que, bueno, en cierta medida he pretendido hacer con ellos una especie de, como un crisol de todo un país, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando un poquito. Sí, la verdad que voy a ir preguntándote porque tenemos mucho de qué hablar, porque es una novela que trata muchísimos temas. Resúmenos, por favor, resume al público qué se van a encontrar en esta estupenda novela. Bueno, vamos a ver. Paisanaje es una novela que yo suelo decir que se sostiene sobre dos pilares. Uno es la memoria histórica y otro es la despoblación, ¿no? Este fenómeno que nos hemos dado en llamar la España vaciada. Pues en ese contexto, en un pueblo imaginario de Castilla, pues suceden una serie de hechos que a mí me parecía que era, no sé, un lugar perfecto para mostrar una imagen de un país que, como cuenta, bueno, en la información que viene detrás de la novela, ¿no? Un país que se mira y no sabe si se gusta. ¿Qué quiero decir con esto? Paisanaje se abre... Me parece la frase clave. Sí. Es un país que se mira y no sabe si se gusta. Pues eso es lo último que escribí de la novela. Porque después de terminar la novela, obviamente, pues llegas a ese momento que pones el fin en el archivo de Word, pero después escribes la reseña, estás escribiendo otras cosas, es lo último que tiene. Es una novela que muestra una cara de... Bueno, desde el punto de vista, lógicamente, del autor, ¿no? Arranca la novela con un crimen. El lector, desde el comienzo, sabe lo que ha pasado. Pero el juego, o por lo menos el juego que estaba en mi cabeza, es contemplar a unos personajes si van a descubrir lo que ha pasado y también otros personajes que no quieren saber lo que ha pasado. Y a mí eso me parece un poquito también una muestra relacionado con el tema de la memoria, una muestra de lo que, bueno, desde mi punto de vista, lo que podemos ver hoy en día. Vega de la Calzada, que es el lugar donde se desarrolla la acción, es un pueblo castellano, ¿no? Eso es un pueblo que no existe. No existe, pero he pretendido, eso es, he querido buscar un pueblo, bueno, podría estar localizado en el norte de Castilla, entre Burgos, Palencia, bueno, sí. Esa zona, ¿no? Pero bueno, es un pueblo que no... Es un pueblo inventado. Sucede en 2017. Sí, es un año... El año 2017, si os acordáis, es un año un poquito convulso en lo político, porque fue el año de todo el meneo político y del referéndum de Cataluña y tal. Entonces, aunque
es un sitio que está lejos, parece que no te acepta. Hombre, obviamente todo el mundo tiene y tenemos nuestra opinión, ¿no? Pero es que en un sitio tan pequeño, pues hasta de eso, posiciones enfrentadas que están en el pueblo, partiendo del tema, por ejemplo, de la despoblación, de que unos echan culpa de por qué ocurre esto, por qué no, quiénes son, dónde está el origen de todos los problemas que tienen, que les conducen a una cierta decadencia. Incluso hacen bandera también de otros problemas, ¿no? Que igual son más lejanos. No digo que les sean ajenos, pero son más lejanos, ¿no? Quizás no es algo prioritario, pero eso también les impele a enfrentar, ¿no? Y viene un poquito, pues al final, de la experiencia personal de todos o de mí mismo, ¿no? O sea, fueron años que yo veraneo. Yo soy de Bilbao, entonces soy hijo de leonés, mi madre es asturiana, soy un hijo de la inmigración. Entonces mis veranos han sido siempre, pues, o en Asturias o en León, en pueblos. Y bueno, yo desde siempre he tenido una percepción de, pues por todo el tema político y de violencia que hemos arrastrado en mi tierra, pues hay una percepción igual fuera de siempre, pues con la gente que veníamos de allí, ¿no? Pasar siempre una especie de, bueno, vale, tú eres majo, tú eres, ¿no? Sí, perdona, que me lo alejo demasiado. Y me chocó mucho en aquel tiempo, en el año 2017, en un pueblo cercano. Pues bueno, sucedió un problema que lo quise incluir en la novela porque me parecía súper curioso. Es que era un poquito de eso que llaman a veces la caspa o no sé, una pareja que tenía un bar en un pueblo, que la chica que era catalana, esto es real y salen, bueno, aunque no son esos personajes, me he inventado, le he dado la vuelta a su vida, pero bueno, se encontraron que en aquel momento fueron motivo de discordia en el pueblo, en el único bar del pueblo. Y se dividió el pueblo. Se dividió el pueblo entre gente a favor y gente en contra. Además yo me hice amigo de ellos. Era una pareja maja que hacían conciertos en un entorno rural. Entonces, bueno, los utilicé un poco para esta novela. Les he dado otra vuelta, ¿no? Pero bueno, por eso lo metí. Y además es que me apetece. La cosa de que fueran catalanes, a lo mejor también. No, el chico era del sitio, pero ella. Ella, sí. Pero lo que pasa que, bueno, al final en las novelas, yo creo que los autores también robamos muchas cosas de gente cercana, ¿no? Y frases incluso. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos hablaban de ella, de la catalufa, que no se calla, cosas así, y bueno, y están incluidas en la novela. Y bueno, pues es un poco más de darle el ambiente entre lo que decía antes, ¿no? Un variado elenco de personajes. Se tratan muchos temas y hay muchos personajes. Y quería preguntarte si el paisaje domestica al paisanaje. Ya. ¿Influye mucho eso? Yo creo que genera carácter. A eso ya han recurrido muchos autores, desde Namuno, ¿no? Y a mí me parece que sí. Julio Llamazares también, que es un autor que admiro mucho. El paisaje moldea, pero el paisaje no es solo lo que vemos. El paisaje es... Claro, es que en el paisaje, desde mi punto de vista, o como lo quiero reflejar en mis libros, el paisaje es el entorno. No hablamos solo de lo que nos entra por los ojos, ¿no? Es lo que nos entra por los sentidos, por la piel, lo que sientes, ¿no? El terruño. A eso es a lo que me quería referir. Entre los personajes, que ya les digo que hay variados personajes, son unos cuantos importantes, hay una mujer también misteriosa extranjera que llega al pueblo. Háblanos de ella. Sí, la novela es un pueblo que vive, digamos, en esa paz o esa tranquilidad o ese aburrimiento, ¿no? que trae consigo la despoblación. Entonces la llegada de esta mujer extranjera, que es una hija del exilio, es una hija de españoles que, bueno, por motivo de la guerra tuvieron que salir de España. Ella nunca ha estado en España, pero bueno, ve algo en la televisión en el país donde vive, en Suiza, y le hace viajar a España, a este pueblo. Y es la que prende la mecha de lo que faltaba ya para estallar en ese pueblo. Pasa, ¿no? De todo allí, ¿eh? Eso es. Entonces viene investigando una desaparición de una persona
Y claro, eso, pues hay una especie de pacto de silencio entre algunos personajes. Eso era lo que iba a preguntarte, sí, que es un pacto, no es que se haya negociado, pero está ahí implícito un pacto de silencio por hechos sucedidos muy atrás. Eso es un pacto no negociado, como dices, y además cargando con mochilas, algunos, ¿no?, heredadas. Que eso, pues nos ha pasado a todos igual, ¿no? Porque vienen de familia. Llegará un momento también en la novela que algunos personajes se lleguen a plantear qué sentido tiene cargar con la mochila de, pues, algunos hechos graves que hayan cometido, pues no sé, el padre o el abuelo, ¿no?, para encarar un futuro también, porque ya vienen otras generaciones por detrás. Pero claro, es el eterno debate, ¿no?, que hay mucha gente que dice, bueno, hay que pasar página, pero ¿qué tal si leemos primero la página, ¿no? Por lo menos leer la página y para seguir avanzando. Es que por una parte es una novela coral, porque hay un montón de personajes, pero por otra parte se crea un microcosmos también, ¿eh? Es un sitio muy cerrado, pero con elementos extranjeros, las personas del bar, la mujer esta, de lo que viene de fuera y también de lo que surge de dentro, de lo que dices tú, de cosas heredadas, y que aunque los personajes en su fuero interno, como tú dices, piensan, igual esto habría que cambiarlos, igual habría que dar una oportunidad a esta gente, a veces eso no se puede hacer por la misma crítica que pueden sufrir en sus propias familias, ¿no? Si tú de repente, secularmente, una familia es enemiga de otra desde tiempos ya de la guerra civil, igual sientes que traicionas la lealtad a tu familia, y a veces existen esos lazos que no hacen más que complicar las cosas. Eso es verdad. Eso sigue existiendo. Lo que pasa que igual en una ciudad no se nota tanto, ¿no? Pero... No, yo creo que no. En un pueblo, como comentas, ¿no?, al ser un ambiente cerrado, menos gente también es posible que los problemas se magnifiquen, ¿no? También. Es lógico, ¿no? En una ciudad, en un ambiente urbano más grande, puede pasar más desapercibido, te lo puedes quitar más de la cabeza. En un pueblo, el que se cabrea con el vecino va a estar cabreado las 24 horas del día, y sobre todo cuando se lo encuentre. Hay algún momento por ahí que dice, como te encuentre por el camino de las Heras o por ahí, ya verás lo que va a pasar. Entonces, pues sí, viene de eso. Viene la historia, además, en origen, ¿no? O sea, esta novela es una consecuencia de una novela anterior, ¿no? Una novela anterior escribí una novela que se llamaba Dolor, que estaba ambientada principalmente entre Asturias, León, la zona minera. Abordaba casi a lo largo de un siglo, pues, una saga familiar, a lo largo del siglo XX. Entonces, en todo ese tiempo, pues bueno, una serie de todos los hechos que ya conocemos todos, ¿no?, históricos y tal, luctuosos que han pasado. Y de ahí me quedó el pozo, que quería escribir algo, porque era una novela que abordaba, pues, el tema de la guerra, la posguerra, esa represión. Quería abordar el tema de la memoria desde el punto de vista de todas esas familias, esas miles y miles de familias que hay en toda España, que quieren encontrar a sus parientes, ¿no? Lo que ocurre es que han pasado tantos años ya, que ya prácticamente quedan pocos hijos, quedan pocos nietos, los nietos son ya mayores, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que generacionalmente se va a ir apagando, es inevitable. O sea, ahora a nadie nos entra en la cabeza ahora que hubiese una asociación que buscase, no sé, a los desaparecidos de la última guerra carlista, ¿no?, aunque fuera una guerra civil también. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una estrategia también desde una parte de la clase política, desde hace muchos años, para que eso se vaya, de una manera gradual, pues a lo largo de los años se vaya apagando. Y quería reflejar eso. Entonces, esta novela parte del inicio, pues eso, de que ha habido una desaparición, llega un personaje un tanto misterioso en investigarla, pero también en ese pueblo, pues bueno, comentan desde hace mucho tiempo que creen que hay una fosa con enterrados de la guerra y tal, y ahí hay otro personaje, otra mujer más joven, que es una profesora universitaria que está metida en ese mundo de investigación, de recuperación de la memoria, que ve el momento de
de sacar eso adelante, ¿no? Y se encuentra con muchos problemas. Y ese es uno de los motivos también por los que lo quise ambientar en Castilla, ¿no? Yo os he dicho antes, vale, yo soy del País Vasco, yo casi la mayoría de mis novelas las he ambientado pues en mi zona, pero esto me apetecía hacerlo fuera. Me apetecía hacerlo fuera porque hay un gran problema para afrontar este tipo de investigaciones. Y bueno, pues aunque es una novela, ¿qué buscamos en una novela? Entretenernos, pasar un rato distendido, por supuesto, pero yo también quería hacer un poquito de denuncia en ello, y por eso lo situé fuera. Lo situé fuera precisamente porque hay zonas en España en las que realizar este tipo de cosas es muy complicado, dependiendo de las administraciones locales, y luego eso todo unido también con el tema de la despoblación y tal, por lo que hemos dicho antes, microcosmos, y bueno, hacer ahí... Hay crónica negra también. Crónica negra también. Un poquito, sí, claro, un poquito, sí. Yo empecé escribiendo novela histórica y no es que me haya metido tampoco de lleno en el género negro, no, yo creo que no. Pero sí, es una novela negra, hay un crimen, hay una desaparición, hay que investigarlo, ¿eh? No es policíaca, lógicamente, pero bueno, y hay otros personajes que se encargan de sacarlo a la luz. Y luego es relevante eso también, ¿no? Lo que, bueno, desde mi punto de vista, el tema de que el lector, desde el comienzo, el lector, el paisaje, yo creo que es el paisaje. El paisaje es el que os lo va a contar, os está contando todo y el lector es consciente de todo lo que ha pasado. Entonces, como ocurre en la vida real y en todos estos casos que estamos hablando, es complicado llegar a saber lo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, pues eso, el no querer saber también. Es que a mí me parece muy curioso eso, el no querer saber. A mí se me ocurría leer esto, un refrán que decía mi abuela, que era pueblo pequeño, infierno grande. Sí. Es verdad. Es verdad, sí. Pero bueno, tampoco los vamos a poner, ¿no? Hay pueblos pequeños que son un paraíso. Ya, pero bueno, también se me ocurría que pero sí. Igual al eclosionar todo en el 2017, porque suceden un montón de cosas que vas narrando la novela, ahora en el 2025 igual las cosas pudieron haber cambiado un poco, ¿no? Igual ayuda a evolucionar todo eso. A veces una cosa tiene que explotar para que posteriormente se solucione o al menos cambie. Sí, pero bueno, hablar también de un pasado cercano, porque claro, es muy cercano, sí. También nos da un poco perspectiva de dónde nos encontramos y a dónde hemos llegado, ¿no? Yo creo que hoy podría ser más fácil. No digo que entonces fuera muy difícil llegar a ese tipo de cosas, pero sí, a mí me parece que sí. ¿Y quién crees que es el personaje principal? ¿Quién es el personaje principal para ti en esta novela tan coral? Es complicado. Es que en una novela donde metes, digamos, dos tramas, luego hay otra trama que está en el pasado, que aparece ocasionalmente, ¿no? La voy alternando en los capítulos también para ir facilitando esa información al lector, para mantener un poco el interés. Principal, pues no lo sé. Quizá el principal al final es un personaje muy silencioso, muy callado, pero que da una imagen también de un país. A ver, es un poco un estereotipo quizá. Hay un personaje que se llama Fructuoso, Oso. Sí. Oso, ese. Eso te iba yo a preguntar, precisamente te iba yo a preguntar, sí. ¿Quién es Oso? Oso es un niño, que observa algo terrible. Observa, bueno, no, tampoco hago ningún spoiler por contar lo que ocurre en la primera página, pero Oso es un niño que ve cómo matan a su padre. Y Oso tiene una vida muy larga. Ve cómo, bueno, estamos hablando del año 36 y estamos en el 2017 y sigue Oso por ahí. Y es un personaje que marcado desde el primer momento. Totalmente marcado. Como tanta gente. Eso es. Entonces, bueno, y en él sin hacer no sé, sin incidir demasiado en él, ¿no? Dejando un poquito esbozos de su vida, de cómo se le fue, pues, lo que le ha ocurrido a su madre, todo, ¿no? Cómo fueron, digamos, un poquito relegados, ¿no? Por el régimen.
partiendo además de que, bueno, que Oso es el hijo de un guardia. Claro. Que no es que estemos hablando de una persona que, bueno, pero también mataron a guardias civiles, claro, porque eran republicanos y estas cosas. Entonces, bueno, me apetecía darle esa otra imagen. Pero luego hay otros personajes también que a mí me gustan mucho y he recurrido es una personalidad que yo reconozco que a lo mejor, no voy a decir que me copie, pero que en todas las novelas me gusta sacar a alguien que sea un poco retorcido, pero que tenga una evolución. No para bien o para mal, eso no importa, pero que tenga una evolución y que al final ese personaje que nos haga un poquito plantearnos como, no sé, en este caso, por ejemplo, a mí hay un personaje que me gusta mucho, que es el estanquero. Que es un personaje aparentemente muy cuadrado, muy marcado por toda esta tradición, digamos así, un poquito derechista, pero luego es un tipo íntegro, que no quiere decir que porque sea derechista no tiene que serlo, por supuesto, pero bueno, es una persona íntegra y va viendo cosas que le hacen cambiar, ¿no? Y al final, ¿qué está de fondo? Está de fondo esta gente que quiere sacar a sus parientes, se lo llega a plantear. ¿Por qué no los van a sacar? Ya, claro, ¿Por qué no? sí. ¿Por qué no? Y está en su derecho, ¿no? Y volvemos otra vez a la mochila de, oye, que esto lo llevamos desde nuestros abuelos, pero ¿qué más nos da, no? Pues bueno. ¿Y cuáles crees que son los puntos fuertes de tu libro? ¿Por qué es interesante leerlo? Tocas diferentes puntos, bueno, seguramente lo que dices de la memoria histórica, quizá un poco de reflexión, ¿no? Sí, quizá eso sea un poquito lo que llame más la atención, o sí, puede ser el punto fuerte. Yo tampoco, o sea, desdeño todo lo que tiene que ver también con la despoblación. A mí me parece que es muy importante porque el cambio de sociedad, ¿no? Porque date cuenta de que lo comentaba ayer con otro autor que hablaba de la zona de Llanes. Se está repoblando, pero la gente que lo repuebla ya no son personas de aquí, asturianos ni nada de eso. Entonces va a cambiar mucho la cultura en esos lugares. Incluso va a cambiar el paisanaje. Será el mismo, igual también cambia el paisaje, pero... Y cambiarán costumbres y llegarán nuevas costumbres. Eso es verdad. A esas cosas igual todos podemos ser un poco reacios, ¿eh? Igual hay personas que lo podemos asumir mejor o peor, pero sí nos puede chocar. Pero es inevitable. Esto es bueno, el tiempo pasa, si no cambiara nada tampoco sería muy normal, claro. ¿no? Y luego que es un fenómeno mundial también, ¿no? Todo el tema de la despoblación. En la novela, sobre todo en los primeros capítulos, se hacen de cruces los personajes, ¿no? Echándose la culpa, ¿no? De que no tengo cobertura, que no tengo internet. Pues esas cosas son muy importantes hoy en día también, en un entorno rural, ¿no? Para no quedarse aislado. Habla alguno diciendo, joder, se veía mejor la tele cuando había dos cadenas, o la veía en blanco y negro. Y también es verdad, porque yo lo he visto en algunos pueblos hasta hace muy poco. Yo voy a veranear un pueblo que hasta hace 2 años no se veía la tele. Ya. Qué bien. Qué bien, no. Díselo a los que están allí a las 6 de la tarde en invierno, que se hace de noche, que se aburren. No. A ver, porque son zonas de sombra, al final un repetidor y tal, y ahí está el juego, ahí está el juego político local del alcalde que... No, estas elecciones os voy a poner bueno, un poquito... Eso es un poco recurrente también, ya. ¿no? Pero sí, y bueno, y como punto fuerte, pues sí, yo creo que el tema de la memoria es igual un poquito lo más sentido, pues porque también llega la escritura de esta novela, a mí me llega en un momento también personal, un poquito emotivo, pues por el fallecimiento de un familiar que ha estado toda la vida intentando, una hermana de mi abuela. Sí, porque además eso es a quien está dedicada la novela. Claro, sí, en cuanto se abre la novela ya se ve, yo al abrirla ya dije, esto es algo muy personal, es una historia, va dedicado a Fina, una tía abuela muy querida por ti. Sí, es como si hubiera sido mi tercera abuela, era digamos la hermana más joven de mis con la que tenías más relación a lo mejor, sí, ¿no? Sí, una relación y estupenda. También me llamó mucho la atención la portada, que es una gasolinera abandonada. ¿Y por qué? Porque, a ver, las gasolineras, cuando vais por las carreteras,
cada vez que vemos una gasolinera abandonada, pero sobre todo, por aquí por Gijón fuera sí hay algunas, porque ahora estoy muy susceptible a eso, cada vez que veo una gasolinera me quedo muy así, y vi el verano pasado también en alguna, pero sobre todo en lugares así del interior, en pueblos. A ver, una gasolinera es una instalación muy cara y no tiene otro uso, porque hay pueblos que igual tienen una pequeña industria o algo, no sé, eso se puede reutilizar quizá pero una gasolinera queda ahí, es como un barco que ha encallado, un pecio que queda ahí y se lo va a comer el óxido, el viento, el polvo, no hay nada. Una pena. Y ahí quedan, ¿no? Y yo creo que es el símbolo en España de la despoblación, desde mi punto de vista. Es un símbolo. Es un símbolo. Entonces, me vino la idea cuando empezaba a escribir la novela, hace cosa de un par de años. Tenías clara la portada ya, ¿no? Sí, iba por carreteras, digamos, un tanto secundarias, iba viajando entre Palencia y León, y en vez de buscar la autopista me metí por pueblitos y empecé a ver una, otra, y ya tenía la idea en la cabeza. Y digo, tengo que poner una gasolina en la portada. Y cuando terminé la novela, lo hablé con la editorial. ¿Y le pareció bien? Y sí, bueno, a ver qué traes. Y me fui me fui a recorrer, me hice una buena kilometrada haciendo fotos a gasolineras. Qué bueno. Y esa es una gasolinera que está en un pueblo de Palencia. No recuerdo la carretera, el nombre del pueblo sí, pero bueno, está ahí en Palencia. Además aquí con la pintada y todo. Sí. Yo creo que es una portada bonita. Está muy bien, sí. Pues me alegro que te guste. ¿Y qué proyecto tienes ahora? ¿En qué estás? Pues voy a cambiar. ¿Vas a cambiar? Sí. Yo he hecho, como os decía, esta es mi quinta novela. Las 3 primeras novelas son novelas puramente históricas. Fíjate, empecé escribiendo una novela con romanos, ambientada en el País Vasco, con tribus vascas, luego una novela medieval, otra en el barroco de músicos. Y luego estas dos últimas, pues sí son un poquito más cercanas, ¿no? Ambientada, pues la otra un poquito de la época de la guerra, esta más actual, pero tengo idea de cambiar y tengo idea de, tengo un tema en mente de abuso infantil y algo así. Yo creo que no voy a seguir, yo no lo sé. No, la verdad que no lo sé. Es que bueno, nada. No voy a seguir una línea Date tu tiempo y cuando la tengas vienes y la presentamos aquí. Ves a muchos escritores que tienen claro, ¿no? Que soy escritor de novela negra o de novela histórica y tienen... Sí, hay que fluir. A mí, lo mismo que como lector, me gusta cambiar. Sí. Pues yo quiero, no sé, al final de lo que sea de mi trayectoria literaria, pues los libros que tenga, quiero tener de varios estilos y ahora sí, ahora estoy con un tema hay el mundo deportivo, del fútbol, de niños, de maltrato, de abuso infantil. Pinta interesante. Pues yo les recomiendo que compren esta novela, que la lean, que la disfruten. El autor va a estar ahí en la mesa firmando ejemplares. Anímense, que es una muy buena lectura. Muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias a Francisco por habernos acompañado en la Semana Negra y por darnos el placer de leer este libro. Gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.